Iván, Iván, Doctor, buenas noches. ¿no colocaste en la primera reunión tu nombre en el chat? ¿Coloqué, doctor? ¿Coloqué? Solo hay que colocar una sola vez. Va a disculpar, sí, sí. Va a disculpar, doctor. Me confundí, me olvidé. Habíamos visto el tema relacionado a lo que es la función pública, las concepciones orgánicas de la función pública, desde lo que son las funciones legislativa, jurisdiccional, administrativa. También habíamos visto la concepción material, las funciones públicas, función legislativa, jurisdiccional y administrativa. Hemos ido desarrollando cada una de estas, también desde lo que es la concepción jurídica, ¿no? Los tres ámbitos. Después, ¿qué más hemos visto? A ver, voy a ver, cachingo, cachingo. Habíamos visto la definición de derecho administrativo. ¿Qué es el concepto de derecho administrativo, por favor? A ver, Iván. Doctor, ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Te acuerdas? eh, mm, sí, doctor. Eh, el derecho administrativo, doctor, como se dice, para empezar, es una rama del derecho público, ¿no? Que se encarga de regular la organización que se encarga que regula la organización, la administración de las relaciones jurídicas entre la administración y el Estado. Está bien. ¿Por qué es importante que se regulen las actividades administrativas dentro de lo que es el Estado y también con relación de este con los ciudadanos? Habíamos visto que es importante, ya que al regular la normativa dentro de lo que son las instituciones públicas y para la relación del Estado y sus instituciones con los ciudadanos, se ha creado obviamente ese derecho administrativo para poder utilizar estos conjuntos normativos para la regulación y no exista el mal uso ni el abuso de poder de las instituciones públicas frente a los ciudadanos. Porque sabemos muy bien, el Estado siempre, digamos, está por encima de los ciudadanos, pero este debe resguardar y proteger los derechos individuales en beneficio de los intereses colectivos. ¿Ya? ¿Qué significa el Estado de Derecho y los principios de legalidad en la función pública?
A ver, Bosco, Sí, doctor. ¿nos podrías un poquito explicar lo que es el Estado de Derecho y el principio de legalidad? Mm, el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Ujú. El Estado de Derecho significa que toda la administración pública, todas las actividades desempeñadas por el Estado se tienen que regir de acuerdo a lo expresado por la ley, ¿verdad? Exactamente, por las normas, tanto normas Ujú. generales como normas particulares. En el ámbito de la administración pública, estaríamos hablando del derecho administrativo, ¿no? Y el principio de legalidad, Supongo que es muy similar, ¿no? bueno, el principio de legalidad se entiende de que toda actividad realizada por el Estado, si hemos dicho que el Estado tiene que hacer prevalecer todas sus actuaciones en derecho, todo lo que realiza las instituciones públicas están enmarcadas en el derecho. Por consiguiente, son de carácter cumplen el carácter de legalidad, ¿no? Salvo las excepciones cuando se determine o se demuestre que los actos realizados por la administración han sido eh, realizados en contravención de la normativa. ¿Ya? Cuando hablamos de la sumisión de la administración al derecho, ¿a qué nos referimos? A ver, otra persona. Peredo. Bueno, esto significa de que todas las instituciones públicas, aún revestidas de poder, ¿no? Se subordinan al derecho, a las leyes, a la constitución política del Estado y a las leyes y convenios y tratados internacionales. Lo contrario, obviamente, estaría en contradicción lo que habíamos dicho al Estado de Derecho. Toda institución, todo órgano del Estado tiene que dar cumplimiento a las leyes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Percy, Buenas Doctor, noches, buenas doctor. noches. Ah, sí, No sé, continúa. puede ser, como dice, la constitución política del Estado, las leyes formales y las leyes materiales. Sí, a ver, ¿puede desarrollar una de estas? A ver, con la constitución del Estado mayormente dicta los alcances que puede tener una ley, más o menos en las alcaldías no pueden ser sobrepasadas. Ya, la constitución política del Estado en realidad va a establecer, ¿no? La estructura, organización del Estado en términos generales, que obviamente serán reglamentados por leyes particulares. Sí, doctor. A ver, Torres, Rubén Torres, ¿nos podrías hablar sobre las fuentes del derecho desde lo que es las leyes formales? Doc, buenas noches. Otra vez me dijo las fuentes del derecho. Sí, las fuentes de derecho administrativo desde lo que es las leyes formales. Mm, ya, podríamos decir que son son las que están regidas por la Constitución, y algunas leyes y algunos reglamentos que aplican en la parte administrativa. Son aquellas sancionadas y promulgadas de conformidad a lo establecido el procedimiento legislativo. Son las leyes, en realidad, ¿no? Que nacen de lo que es la Asamblea Legislativa. ¿Sabe cuál es el procedimiento legislativo, por si acaso? no, doctor, no, personalmente no sé.
Bueno, el procedimiento legislativo, según lo que se tiene, es que puede ser a instancia de la Cámara de Diputados o senadores, pueden presentar un proyecto legislativo para su análisis, ¿no? O puede ser una iniciativa ciudadana o una iniciativa presentada por uno de los órganos, ¿no? En el caso del Ejecutivo, el judicial o el electoral. En esa circunstancia, esta ley va a ser desarrollada primero por una de las cámaras, tanto puede ser por los diputados o senadores, dependiendo de dónde nazca ese proyecto, ¿no? Y será desarrollada y después puesta a conocimiento de la otra cámara para que realice la revisión en detalle, en grande y en detalle, para posteriormente aprobarla o en el caso, digamos, devolverla para una revisión, complementación o enmienda, y si no, en el caso podrá ser, digamos, promulgada, ¿no? En el caso, tendría que promulgarlo el presidente del Estado, la presidenta en este caso, y en ausencia de, o en la imposibilidad, o que no lo haga, lo puede promulgar el presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, debiendo posteriormente su promulgación ser publicada en la Gaceta Judicial, perdón, en la Gaceta del Estado, para que entre en plena vigencia. Pero bueno, esas son las leyes que estaríamos hablando de las fuentes formales. Y las fuentes materiales, ¿cuáles serían? A ver, Sandra. Doctor, buenas noches. Buenas. ¿Cuáles serían las fuentes materiales? Las fuentes materiales, bueno, creo que son las resoluciones que emiten con un fin administrativo o para regular algún ámbito administrativo, ¿no? Como en el ejemplo se ve los decretos supremos, las resoluciones y entre otros. Ya, pero principalmente no están dentro de lo que son las leyes formales, que no son realizadas mediante un procedimiento legislativo, nacen de las mismas instituciones, ¿no? Por ejemplo, los decretos supremos nacen de lo que sería el órgano ejecutivo, las resoluciones supremas, dependiendo de las instancias del Poder Judicial, las resoluciones ministeriales de los ministerios y las resoluciones administrativas de las instituciones, de todas las instituciones que dictan resoluciones, las resoluciones de la gobernación, que obviamente son emanadas por la gobernación de cualquiera de las 9 gobernaciones del país, y las resoluciones que salen municipales que nacen de lo que sería el consejo o también de la alcaldía, del alcalde, ¿no? Que son de carácter general, pero son del ámbito administrativo. ¿Alguna duda respecto a lo que es el derecho administrativo? Doctor, una pregunta. En el conflicto que hay ahora entre la presidenta de la Asamblea Legislativa y la presidenta del Estado, y que ella promulgue leyes, ¿es viable? ¿Se tiene que publicar en la Gaceta Oficial? Bueno, la Constitución Política del Estado ha señalado, ¿no? Esa posibilidad al establecer este procedimiento, porque la anterior Constitución Política del Estado establecía de que debería promulgarlo el presidente. En el caso, si no lo promulgaba, podía vetarlo gracias al veto presidencial y devolverlo a la Asamblea. Y tenía que esperar esa ley una legislación, un año legislativo, para poder tomarse nuevamente en consideración esta ley, ¿no? Pero actualmente no es así. Si se aprueba la Asamblea, manda a la presidenta para que esa la promulgue
si no lo promulga en el plazo y dentro de los términos establecidos, puede promulgarlo la presidenta, como ha ocurrido, ¿no?, en estos últimos meses, especialmente la ley del diferimiento de las deudas bancarias, o también esta ley del supuestamente este bono que se tiene que pagar de 1.000 bolivianos, ¿no? Pero lastimosamente no hay recursos para pagar. Está dentro de lo que la norma establece, este procedimiento. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas noches. ¿A qué se refiere con el principio de subsidiariedad? Por favor. ¿En qué ámbito? Acá tenemos en el Estado de Derecho el principio de legalidad. Eso me indica, o sea, está relacionado con los fundamentos inmediatos y determinantes del derecho administrativo. Y es necesario referirnos al Estado del Derecho y al intervencionismo estatal en la gestión de intereses colectivos a partir del principio de subsidiariedad. Es el principio en virtud del cual el Estado solo debe ejecutar una labor orientada al bien común, cuando advierte que los particulares o los organismos intermedios no las realizan adecuadamente. Pero obviamente estamos hablando esto en términos generales. Si me pone el contexto, más claramente podría explicarlo. ¿Está en la diapositiva? ¿O de dónde está leyendo? Sí, doctor, está en la diapositiva. Está en el Estado de Derecho y el principio de legalidad. A ver, déjeme un ratito, voy a revisarlo. Allá. Con fundamentos inmediatos y determinantes del derecho administrativo, es necesario referirnos al Estado de Derecho y al intervencionismo estatal en la gestión de interés colectivo y a partir del principio de subsidiariedad, ¿no?, que el Estado debe buscar el beneficio de la colectividad antes de los intereses particulares. A eso se refiere. Ok. ¿Alguna duda más para pasar al a la siguiente diapositiva? Las funciones públicas no, eso ya hemos visto, ¿no? El Estado y las formas de organización administrativa. Objeto de precisar las características principales que diferencia al Estado unitario y al Estado federal y al Estado autonómicos, establecer diferencias entre la centralización, descentralización política, para luego ya en el ámbito del derecho administrativo diferenciar los conceptos de descentralización y administración. El Estado, lógicamente, y sus formas de organización administrativa, en los diferentes estados que existen, hay diferentes tipos de estados. Los unitarios, como es nuestro estado, ¿no? Hay estados parlamentaristas, hay estados federales, como por ejemplo tenemos Brasil, Estados Unidos, México, ¿no? Estado parlamentarista sería Inglaterra, que van estableciendo una estructura y un orden de su gobierno para poder establecer
ciertas competencias, ¿no? El Estado es un ente independiente con fines generales que comprende necesariamente al pueblo establecido sobre ciertos territorios, dotado de una estructura de gobierno basado en un complejo homogéneo y autosuficiente de normas que regulan una sociedad y estructura orgánica. Dependiendo de la estructura que exista en un Estado, va a tener la estructura en el derecho administrativo, ¿no? No es lo mismo un Estado federal o un Estado unitario. En nuestro país, por ejemplo, es bastante peculiar, ya que es un Estado unitario, pero también tiene un parlamento o una asamblea legislativa plurinacional, como nosotros le hemos dado su nombre, ¿no? Con dos cámaras, una de senadores y otra de diputados, ¿no? Y también dotado de autonomías, como hemos visto en semestres anteriores, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la estructura de Bolivia, es bastante particular, donde existe el centralismo, la descentralización, la desconcentración y también existe autonomía. Toda esta estructura, lógicamente, hay que entenderla para comprender lo que es la organización administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Habíamos visto que es el Estado unitario, que es el Estado federal, que como principal característica es la unión de varios estados pequeños que están supeditados a una constitución federal y un gobierno federal, pero también van a haber gobiernos locales, ¿no? Y constituciones locales. Si bien en Bolivia, por ejemplo, en virtud a nuestra constitución, tenemos una constitución que está vigente en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, pero gracias a las autonomías, recordemos de que faculta a los gobiernos territoriales a crear una norma, ¿no? Denominada estatutos autonómicos, en el caso de la gobernación de los gobiernos autónomos regionales, y en el caso de los gobiernos autónomos municipales, lo que serían las cartas orgánicas, ¿no? Pero no confundirlo, digamos, porque es un Estado unitario, pero con autonomías, y no estaríamos hablando de un Estado federal, que en algún momento, como les había hablado en clases, les había dicho de que en Bolivia se trató en algún momento de llegar a un Estado federal, cuando se estaba haciendo la constituyente, pero eso quedó rechazado y lógicamente solo vivimos como un Estado unitario con autonomías. El Estado regional, la Constitución estatal procede a un reconocimiento y a una garantía extensiva de las autonomías territoriales, pudiendo confiar a las regiones incluso una competencia legislativa semejante a la del Parlamento Nacional, aunque en el marco de la Constitución y por lo regular de otras leyes estatales. Bueno, es el caso de Bolivia, donde las asambleas legislativas departamentales, como los consejos municipales, pueden crear leyes, ¿no? Pero esto en virtud y de acuerdo a su jurisdicción y sus competencias, que no pueden abarcar normativas que ya están reglamentadas a nivel nacional, ni tampoco modificarlas, porque en ese caso obviamente estaríamos transgrediendo lo establecido en la Constitución Política del Estado. Habíamos hecho una comparación de la autonomía y la autarquía, habíamos hablado del centralismo, centralización administrativa, la descentralización administrativa, la desconcentración. Habíamos visto también lo que es la administración pública, el marco jurídico interno y legislación comparada
habíamos visto las diferentes normas que van aplicándose dentro de lo que es las instituciones públicas. La administración nacional, que son aquellas instituciones del ámbito público que tienen competencia nacional. La integran órganos administrativos y sujetos estatales de carácter nacional y es centralizado y desconcentrado y descentralizado. Ahí, por ejemplo, tenemos Entel, es una empresa pública, ¿no? Que tiene algunas características de centralización, ya que la gerencia va a tomar ciertas decisiones, pero las gerencias departamentales van a tomar ciertas decisiones a nivel departamental, no en políticas, ¿no? Ni servicios, pero sí en lo que va a ser la atención al público. La centralizada estaríamos hablando específicamente del órgano ejecutivo, el presidente, vicepresidente y los ministros de Estado, que obviamente trabajan a nivel de todo el Estado. Porque el Ministerio, por ejemplo, de Educación, como hemos visto en esta pandemia, ha determinado la suspensión de las clases presenciales por clases virtuales y posteriormente ha clausurado el año escolar, ¿no? Pero ahorita, por una sentencia constitucional, está en revisión todavía y hasta el día de hoy no sabemos, ¿no? Estamos en incertidumbre en qué quedará la educación primaria y secundaria, pero para la comprensión de lo que es las decisiones a nivel central. La descentralización, ¿no? Es la delegación de ciertas potestades a favor de algunas instituciones, ¿no? La desconcentración también en el caso de las prefecturas, bueno, en su momento las prefecturas, las delegaciones presidenciales o las unidades desconcentradas. Administración departamental, ¿no? Lo que son las autonomías, los municipios. Y aquí tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, qué es la centralización, la desconcentración y la descentralización. Vamos a hacer un corte y ya estamos otros 30 minutos. Van a estar atentos a las de conexión.